Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero en el Señor y estén bien. Nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a analizar varios puntos de algo que habíamos estado comentando. ¿Qué es el temor? ¿Y por qué muchas de las veces tenemos miedo? Es normal sentir miedo, ¿sí? Pero debemos de tener nosotros en claro muchas situaciones que vienen a la vida. Hoy yo quiero compartir con ustedes lo siguiente. Fíjense la palabra de Dios en Isaías capítulo 41, el verso número 10. La palabra de Dios nos dice: así que no temas. Qué importante es esto. Así que no temas, dice, porque yo estoy contigo. Lógicamente, este yo estoy, este gran yo soy, es nuestro Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Dice, primero, no hay que temer. Y segundo, no hay que angustiarse, porque yo soy tu Dios. Quiero que pongan atención primero al que dice, yo estoy contigo, y después te dice, yo soy tu Dios. Y luego dice, te voy a fortalecer, te fortaleceré, y te ayudaré, y te sostendré. Pon atención a lo siguiente. Estos tres que tienes aquí, fortalecer, ayudar y sostener. Si tú te das cuenta con esto, el Señor te está hablando de un proceso que hace en los momentos cuando el temor puede llegar a querer invadir tu vida. Hay un proceso y el proceso es, número uno, Él primero te va a fortalecer para que no temas. Segundo, te va a ayudar para que no temas. Y tercero, te va a sostener con la diestra de su mano, la diestra victoriosa que Él tiene. Pero hoy quiero compartir contigo varias cosas. Primero, vamos a la idea central. Muchos de ustedes en la semana me estuvieron preguntando, diciendo, con respecto a el momento en el que estamos viviendo, ojalá y lo alcances a ver allá arriba. Dice, no hay manera de determinar si una pandemia como la que estamos viviendo ahora tiene o no una causa espiritual específica. Pero lo que tú y yo sí sabemos es que Dios tiene control soberano sobre todas las cosas. He recibido muchas preguntas, no solamente de ustedes, muchachos, o de ustedes, iglesia, sino de mucha gente que conozco, y el cuestionamiento es el mismo. ¿Por qué Dios manda esto? Hoy yo tengo un propósito para compartir con ustedes. Mi propósito es el siguiente. Vamos a tratar de entender que a veces nos es difícil imaginar a nuestro Dios tan amoroso y tan misericordioso, demostrando tanta ira y enojo a su pueblo. Sin embargo, los castigos o las llamadas de atención de Dios siempre tienen como objetivo dos cosas. Número uno es llevarnos al arrepentimiento, y segundo también es un proceso de restauración. Ahora, esto es muy importante entenderlo hoy. La pregunta que una y otra vez se hace es, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios deja que haya gente que esté muriendo? Y cuando ustedes ven las noticias y todo este tipo de cosas, empieza el temor a surgir. Como cristianos, muchas de las veces verbalmente decimos que no tenemos miedo, pero si ustedes se dan cuenta, hay veces el temor está dentro de nosotros, aunque no lo expresemos verbalmente. Ahora, ¿por qué Dios permite esto? Entonces estaríamos diciendo que solamente Dios permite las cosas malas y Él no permite las cosas buenas. Sería ilógico. Ahora, ¿es Dios
quien tiene la culpa de lo que está sucediendo somos nosotros, los humanos, la gente, que muchas de las veces no entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Se nos dan recomendaciones por nuestra seguridad, recomendaciones que muchas de las veces no seguimos. Entonces, no es que sea Dios, podemos pelear contra este virus y podemos resistir a este virus, pero hay una serie de indicaciones que tenemos que seguir. Y gracias sean dadas a Dios que tenemos a médicos capacitados que nos pueden ayudar con esto. Entonces, tienes que entender que ese Dios que es amoroso y ese Dios que es misericordioso, algunas de las veces deja que pasen situaciones como estas, ¿sí?, para que tú puedas arrepentirte y regresar a Él. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Su pregunta, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña sobre lo que estamos viviendo a nivel mundial? Bueno, en la historia tú te vas a dar cuenta que ha habido varios brotes de este tipo de enfermedades pandémicas. Por ejemplo, yo te puse aquí el ébola, la influencia H1N1 o hoy en caso, hermanos, el coronavirus. Fíjate, estos han llevado a preguntarse por qué Dios permite y hasta provoca las enfermedades pandémicas, ¿ok? Y estas enfermedades, si estas enfermedades son una señal de los tiempos. La Biblia hace lo siguiente. La Biblia en particular, en el Antiguo Testamento, describe numerosas ocasiones en las que Dios permitió o trajo plagas y enfermedades a su pueblo y a sus enemigos, como dice el verso 16, para mostrar mi poder. Si tú buscas en tu Biblia, en Éxodo, en el capítulo número 9, y lees los versículos 14 y 16, voy a buscarlo para darle lectura. Ojalá tengas una Biblia ahí a la mano. Te lo voy a leer, dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas, y serás quitado de la tierra, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo aquí? Él quiere mostrarnos su poder. Él quiere mostrarnos que aún en medio de todo esto, Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Ayer escuchaba yo a mi pastor Brian Anderson, hablar acerca del temor. Y mencionaba aquella vez en Mateo, cuando los discípulos están en el bote, que la tormenta pegaba contra aquel bote y ellos tenían temor. Le decían al Señor, sálvanos porque perecemos. Y cabe mencionar que dentro de los discípulos había hombres muy experimentados, marineros muy experimentados, sin embargo, pensaban que iban a morir. Hay veces tenemos que atravesar por estos momentos. ¿Sabes por qué? Mira, algunas de las situaciones que tú te vas a dar cuenta es que hay veces que nosotros tenemos un comportamiento de la siguiente forma. Si tú te vas a buscar en Éxodo capítulo 5, en el verso 2, el faraón hace una declaración muy interesante que he estado estudiando varias veces. Fíjate, él dice, y faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Si tú te das cuenta aquí, el faraón está hablando de que él no conoce a Dios. No conocía al Dios del pueblo de Israel. Y hoy en día estamos atravesando por momentos en los cuales muchas personas es lo que exteriorizan o lo que dicen. Dicen conocer a Dios, mas sin embargo, cuando nos damos cuenta cuál es su comportamiento, tú te vas a dar cuenta que en realidad no conocen a ese Dios. ¿Por qué? Porque si conocieran a ese Dios, entonces su comportamiento sería diferente. Mucha gente me ha llegado a preguntar que cómo es posible modificar la conducta de uno. La conducta de uno se puede ir modificando conforme tú vayas estudiando la palabra de Dios, y esa palabra que sale de ahí, que está viva y que ha venido para cumplir un propósito y no regresa a Dios vacía,
cuando esa palabra entra en ti y empiezas a entender qué es lo que Dios demanda y quiere de ti, qué es lo que te dice que no hagas para que no tengas consecuencias negativas, pero te dice que realices para que tu vida sea grandemente bendecida, en esa transición es cuando tú empiezas a conocer en realidad quién es Dios. Empiezas a vivir dentro del poder de Dios, empiezas a vivir dentro de la misericordia de Dios, empiezas a vivir dentro de su gracia y te das cuenta que Él es tu protector, que es tu proveedor, que es tu sanador. ¿Y de dónde viene esto? Viene de la palabra de Dios. Faraón decía que no conocía a Dios. Muchas de las veces, amigos míos y gente que te rodea, tal vez a ti, va a decir que no conoce a Dios. Y hay veces tenemos que llegar a momentos como estos para entender que Dios sigue siendo Dios a pesar de la pandemia o de la situación que estemos viviendo. Que muchas de las veces cuando hay algún bienestar, tú obtienes un logro en tu escuela, tú obtienes un logro en tu trabajo y inmediatamente piensas que es por tu fuerza, que es por tus propios medios, y te olvidas que hay un Dios todopoderoso que te capacita, que te da fuerza, que te da inteligencia para que tú obtengas eso. Entonces, en un momento determinado, lo que tú llegas a hacer es desconocer a ese Dios. Ahora, yo quiero hablar contigo esto, fíjate. Entonces, como el faraón expresa que no lo conoce, el Señor lo que hace es presentarse por a sí mismo por medio de las plagas. Ahora, cabe mencionar que las plagas no vinieron al pueblo de Egipto inmediatamente. Moisés va y se presenta, y cuando se le cuestiona de parte de quién va, él dice: vengo de parte del gran yo soy. El gran yo soy, Jehová de los ejércitos, le había dicho a Moisés que le pidiera a Faraón que dejase ir a su pueblo. Él no quería hacer nada contra el pueblo egipcio. Es cuando el faraón endurece su corazón que vienen esta serie de plagas. ¿Y cuáles son esas plagas? Estas que te puedo dar a entender aquí. Si tú le pones atención, ojalá y se alcancen a ver. El primero está en Éxodo 7:5, que dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto. En el verso 17 dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. En el verso número 10, y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay Jehová como nuestro Dios. En el 22 dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. Si tú te estás dando cuenta en estos versículos que te estoy poniendo, entonces el Señor dice: ¿quieres conocer quién soy yo? En realidad, ahora, estamos hablando de un Dios poderoso. Estamos hablando de un Dios que es omnipotente, es omnisciente. Omnipotente todo lo puede, omnisciente Él todo lo sabe, y omnipresente está en todo lugar. ¿Cómo un presidente de cualquier país se presenta? Se presenta con la magnitud que él tiene, con la envergadura que él tiene, con el poder que él tiene. Entonces, ¿cuál era la manera en que Dios se iba a presentar? Se iba a presentar dándole a entender al pueblo egipcio que Él era Dios, el Dios de las cosas imposibles. Pero, fíjate, el propósito de estas plagas y estas situaciones que vinieron sobre el pueblo egipcio era demostrar la unicidad de Jehová, que no había como otro como Él en la tierra. Ahora, Él tenía cuidado del Señor. Sin embargo, quiero decirte algo. Estamos en un momento en el cual la gente debe de entender qué es lo que está sucediendo. Cuando la plaga viene, una de las plagas viene en el capítulo número 8, en el verso 9. Te lo voy a leer para que lo veas. Había venido capítulo 8, verso 9 y verso 10. Dice: y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y el verso 10 me sorprende la respuesta que dice Faraón. Él dijo: mañana. Mañana. ¿Sí?
¿Cuántas veces Dios nos ha querido cambiar la situación que estamos viviendo, pero nosotros somos personas que vivimos en el mañana? Estamos tan metidos a veces en el mañana, estamos metidos tanto en el futuro que se nos olvida vivir el hoy. No sabemos si vamos a contraer esta enfermedad o no. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Pero el mañana ni yo lo controlo ni tú controlas el mañana. Claro, al estar encerrado en tu casa sin salir, no te expones a este virus, pero tú no sabes qué es lo que puede pasar el día de mañana. No sabes cómo va a cambiar la situación el día de mañana. No tenemos la seguridad de cuánto va a durar esto. No sé si tú me estás entendiendo esto. No sé si ahorita estás recapacitando lo que te estoy diciendo. Tú puedes tener temor y decir, es que si esto se alarga 1, se alarga 2, se alarga 3 meses, ¿qué es lo que voy a hacer? Y puede empezar a existir en ti miedo que no debes de tener. Ahora tú me vas a decir que si yo no tengo miedo porque sé que mi Redentor vive y sé que este poderoso Dios que tengo yo se va a hacer cargo de mis necesidades. ¿Sabes por qué? Porque he leído la palabra de Dios y en la palabra de Dios dice, nunca he visto a un justo desamparado, ni a su simiente, refiriéndose a sus hijos, que mendiguen pan. La palabra de Dios me dice también que si Él cuida de este universo, cuida de los animales, va a cuidar también de mí. Mi madre, cuando yo era un niño, cantaba un corito que decía, ¿cómo podré estar triste si oigo al Señor decir y en su palabra fiado? Y comenzaba mi mamá a cantar, sí. Y había una parte que decía en su canto, mi madre decía, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Y lo decía mi madre, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Yo era un niño cuando escuchaba a mi madre decir eso. Hoy que tengo 48 años, me recuerdo cuando mi madre lo cantaba. ¿Y sabes cuándo lo cantaba mi madre? En mi casa somos 9 hermanos, más mi padre y algunas de las esposas de mis hermanos. Y en ese entonces la situación económica en mi hogar no era una situación muy buena, pero tenía yo a una mujer de Dios que cuando estaba cocinando, lo que estuviera cocinando, así fuera unos frijolitos, así fuera un huevito, ella cantaba y glorificaba a Dios y confiaba en Dios y decía, ¿cómo puedo estar triste si oigo al Señor decir que Él cuida de las aves, cuidará también de mí? Hoy Dios quiere hablar contigo. Te pongo la palabra para que la veas y que no me vayas a pensar que estoy inventando algo. Moisés le dice en Éxodo 8, 9 y 10, le dice, respondió Moisés al faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Entonces él dice, mañana. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es esto! Ahora quiero continuar contigo en lo siguiente. Dios, regresando a la pregunta que tú me hiciste, Dios también advirtió a su pueblo, al pueblo de Israel, sobre las consecuencias de la desobediencia, incluyendo las plagas. Hay muchos versículos acerca de esto. Levítico 26, 21 dice, si anduvieres conmigo en oposición, fíjate bien, en oposición, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¡Qué tremendo está esto! Y Levítico, en el mismo 26, en el verso 25, dice, haré que mueran en la guerra como castigo por no cumplir con mi pacto. Ustedes correrán a refugiarse en sus ciudades, pero, refugiarse en sus ciudades, no sé, aquí te está sonando, pero yo les enviaré terribles enfermedades y los haré caer en manos de sus enemigos. ¿Te estás dando cuenta? Yo creo en gran parte que lo que estamos viviendo ahorita es por la desobediencia del hombre, es por la desobediencia de la humanidad. Tú has visto este año, cerramos el año con incendios en Australia, cerramos el año con esto, la barbarie, el abuso que se ha hecho aquí en nuestro país, en México, contra las mujeres.
siguen matando mujeres, siguen violando mujeres, siguen asesinando niñas, hay hombres que están violando. O sea, estamos en un momento terrible, un momento tan terrible de desobediencia. Y el Señor, lo mismo que le había dicho al pueblo de Israel, sí, yo sé que me vas a decir que estamos hablando del Antiguo Testamento, pero lo mismo que le habló al pueblo de Israel es lo mismo que nos está hablando hoy en día. La desobediencia nos lleva muchas de las veces a tener que pasar por estos momentos. Pero mira, el Señor, después de darle la ley a Moisés, Dios ordenó al pueblo que le obedeciera. Fíjate bien. O que sufrirá muchos males, incluyendo algo parecido a las enfermedades que te he descrito anteriormente. En el capítulo 28 de Deuteronomio, del versículo número 1 al versículo número 14, nos describe una serie de bendiciones que cada vez que yo la leo digo, todo esto es para mí. Empiezo a leer del verso 1, el 2 y llego al 14 y digo, Dios mío, gracias por todo lo que tienes para mí. Pero después llego al versículo número 15 en delante y encuentro las consecuencias de la desobediencia. Y si tú tienes a bien, yo te invito a que en estos días que estés en casa, si tienes una Biblia, por favor, hazlo. Busca Deuteronomio en el capítulo número 28 y te vas a dar cuenta de algo. Que la palabra de Dios describe más ampliamente, describe más detalladamente y más amplio las cuestiones, o sea, las consecuencias que van a venir por la desobediencia que por las bendiciones. Porque Dios lo que está tratando de hacer es que tú entiendas, permíteme tomar tantita agua. Lo que Él está tratando de hacer es que Él trata de prevenirnos de las consecuencias que podemos tener nosotros por la desobediencia. Este tiempo que estamos viviendo ahorita es un tiempo muy hermoso. Déjame te digo por qué. No sé si te habías puesto a analizar ahorita esta palabra desobediencia. ¿Qué tan desobedientes hemos llegado a ser en el último tiempo? Hoy se nos ha pedido que permanezcamos en casa. Hoy se nos ha pedido que tengamos algunas medidas de seguridad, de higiene en cuanto a lavar nuestras manos, en cuanto a tener cuidado de no tocarnos nuestra cara en el momento en que vamos a estornudar, no concurrir a lugares donde estén una aglomeración de personas. Hoy se nos han pedido, escucha esto por favor, ojalá y me entiendas, se nos han pedido medidas para prevenir consecuencias. Yo creo que me estás entendiendo el punto. El sector salud, la Secretaría de Salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial nos está diciendo, estas son medidas básicas que si tú las obedeces, hay seguridad en ti, hablando en salud. Pero también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, me dice que si yo desobedezco a esos lineamientos que ellos han establecido, yo me expongo a sufrir las consecuencias, que es contraer el virus. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar? Pues que por la falta de equipo médico y complicaciones de salud que yo tenga, pueda llegar a fallecer. Entonces, si tú te estás dando cuenta, la Biblia exactamente, hablando espiritualmente, es lo que nos está diciendo. Si tú sigues las indicaciones de Dios, ¿me estás entendiendo? Si tú sigues las indicaciones de Dios, vas a estar seguro y vas a tener bendición. Pero si tú desobedeces las indicaciones de Dios, estás en desobediencia, te expones a sufrir. Ahora, déjame continuar con esto. Quiero que veas estos versículos que son muy importantes. Quiero que leas, después en tu casa si tienes oportunidad, o si tienes oportunidad ahorita lo puedes hacer. En Deuteronomio, en el capítulo 28, te quiero poner el verso 22 en una versión de la Biblia, ¿sale? No sé si es nueva versión internacional o Dios habla hoy. Fíjate lo que dice en el verso 22. Dice, también te enviaré epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, calor sofocante, sequía y plagas sobre tus trigales, epidemias que te perseguirán hasta destruirte. La Biblia nos dice esto.
Así como la Biblia nos dice cerca de las bendiciones que podemos obtener a través de la obediencia, también nos dice a qué por nuestra desobediencia, no porque Dios lo quiera, sino por nuestra desobediencia, a qué podemos estar expuestos. Si llegas al verso 27 dice, el Señor te hará sufrir con llagas, como a los egipcios, y con tumores, sarna y tiña, y no podrás curarte de estas enfermedades. Estos son solo uno de los pocos ejemplos de muchas plagas y enfermedades provocadas por Dios. Entonces yo quiero que entiendas esto el día de hoy para que cuando te pregunten, como lo han hecho en toda la semana conmigo, tú puedas tener una respuesta. ¿Por qué Dios permite esto? No. Dios ha establecido los dos lugares. Si hay obediencia, esta es la bendición y el cuidado de Dios. Y si hay desobediencia, esto es a lo que tú te expones. No quiere decir que Dios te vaya a agarrar y te quiera llevar allí. Pero debes de entender que tienes que ser obediente para salir, ya sea hacia el lado donde habita el Señor o alejarte de Él. Ahora, ¿sabes qué es lo bueno? No te quiero yo dejar con el Antiguo Testamento nada más. Porque cuando encuentro a mi Señor Jesús que viene a la tierra, Él viene a revolucionar todo lo que tú y yo entendemos y conocemos. Sí, el Antiguo Testamento nos habla acerca de todo esto, pero una vez que llegas al Nuevo Testamento, fíjate lo que nos dice. En el Nuevo Testamento nos dice que Jesús sanó. Atención con esta declaración que nos tiene la palabra de Dios. Dice, sanó toda enfermedad y toda dolencia. ¿Dónde lo puedes encontrar? Lo puedes encontrar en Mateo capítulo 9, 35. Te lo quiero leer para que lo veas. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar, y aquí está lo contundente y lo poderoso de la palabra de Dios, que dice, anunciaba la buena nueva del reino y curaba, pon atención con eso, y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús sanaba, curaba toda clase de enfermedades y de dolencias. Nuevamente volvemos a ver cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos sigue enseñando que Él tiene el control total sobre las cosas que le suceden a este mundo. Sí, había gente con lepra que Jesús sanó. Sí, había gente que era paralítica que Jesús sanó. Había gente que era ciega, Jesús sanó. Incluso te quiero hablar de este poder. ¿Sabes cuál es este poder? Él llegó a resucitar personas con su poder. ¿Habrá algo que pueda resistirse al poder de Dios? No hay absolutamente nada. Otro es Mateo 10, verso 1. Dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus inmundos y para curar, escucha esto, para curar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Te estás dando cuenta? Qué hermosa es esta transición. Y espero que tú la entiendas. ¿Cómo es la transición? La transición es muy sencilla. Si tú te estás dando cuenta ahí, espero y me logres entender. Fíjate, voy a hacerlo rápido. Si tú te estás dando cuenta, espero y alcances a ver aquí. Es el Padre. El Padre lo hizo. Se lo dio ¿a quién? Se lo dio al Hijo. El Hijo se lo dio ¿a quién? A sus apóstoles. Qué hermoso es esto. El Padre nos dice, si eres obediente, aquí tengo esto para ti. Si hay desobediencia, te expones a eso. Viene Jesús y ve la dolencia, ve la enfermedad, ve el sufrimiento de las personas, y Él se acuerda de lo que el Padre le ha dicho y empieza a obrar en misericordia, en amor, y empieza a sanar. Él sabe que se tiene que ir, que tiene que morir en una cruz y que tiene que regresar al Padre, pero ese mismo poder se lo delega ¿a quién? Se lo delega a sus apóstoles. ¿A quién? A sus discípulos. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Que Marcos 3:10 dice, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre Él. ¿Para qué? Para tocarlo. Santiago, el libro de Santiago dice,
¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llama a los ancianos para que oren por esa persona, ungiéndolo con aceite. Y la oración del justo, ¿sí?, le va a ayudar. La oración del justo lo va a ayudar a hacer entender que tiene que ponerse bien con Dios, lo va a sanar físicamente. ¿Te estás dando cuenta? Ese poder está al día de hoy todavía vigente. Amén. Ahora, ¿cómo debemos de responder los cristianos? En la mañana yo compartía contigo esta palabra que está en Segundo de Crónicas. Si tú tienes una Biblia, qué importante sería que lo buscaras conmigo. Segundo de Crónicas, en el capítulo número 7. El verso 14. Ahí te lo puse para poder obviar el tiempo y a poder aprovecharlo mejor. Mira lo que dice Segunda de Crónicas en el capítulo 7, el verso 14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, humillarse, mi pueblo, dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, es hasta entonces que dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Te estás dando cuenta de esto? Ahora, mira, en la Nueva Versión Internacional dice, si mi pueblo que lleva mi nombre. Estas palabras estaban siendo dirigidas al pueblo de Israel. Amén. ¿En cuál tiempo? En ese tiempo en el cual estaban ellos. Ahí cuando el Señor, Dios estaba haciendo un pacto con Salomón. Pero esas palabras ahora están siendo dirigidas a nosotros, el Israel espiritual de hoy. Sí, la iglesia en estos tiempos estamos viviendo, ¿ok?, en situaciones muy difíciles. Cuando tú ves esto, yo recapacitaba hoy, en la mañana, y veía cómo se ha extendido el virus, y yo me preguntaba, y había algo que estrujaba mi corazón, y yo le decía al Señor, Padre, perdóname si en un momento he llegado a ser apático a esto, pero ¿a cuántas personas en todos estos países no se les ha hablado de Cristo Jesús? Dios establece un proceso para perdonar a Israel. Y este proceso tú lo ves ahí en el verso 14. Este pacto de Dios con Salomón, si lo cumplimos, podremos recibir también, ¿qué, hermano? Perdón y bendición. ¿Cómo es el proceso? El proceso es de la siguiente forma. 4 cosas que debemos de seguir. Número 1, si te humillas. Es una condición. Es una condición. ¿Qué es una condición? Si yo trabajo, tengo dinero. ¿Sí? Si yo tengo hambre, como y se me quita. O sea, es algo que está condicionado, que va a tener una repercusión. Entonces aquí me recomienda 4 cosas. Número 1, si te humillas. Esto es decisión tuya y mía. 2, si oras. 3, si me buscas. Y 4, si te arrepientes. Ahora, quiero explicarte con un cuadrito, un esquemita, a ver si podemos entenderlo. Mira.